En capítulos anteriores vimos cómo nuestro protagonista, Ryota, sin querer acabó descubriendo los secretos de las 3 chicas más populares de la escuela. Luego de algunos malentendidos, terminó formando una amistad con ellas. Pero quizás eso no sea algo bueno. Continuando con la historia, de camino a casa, Ryota comentó que la vida de un otaku solo debería consistir en ir a comprar mangas, ver anime o jugar videojuegos todo el día. Sin embargo, la suya era mucho más complicada que eso. En ese momento, se preguntaba cómo debía responder a los mensajes de las 3 bellezas. Ichinose quería que fueran juntos a ver una película. Miyama le contaba que, de camino a casa, había encontrado un renacuajo que, aunque era asqueroso, también era lindo. Kuroki, por su parte, le había enviado una imagen. Abrumado por tantos mensajes, Ryota solo esperaba no dar una respuesta repugnante, pues no estaba acostumbrado a hablar con chicas. Aunque al ver que Kuroki le había mandado una foto, se preguntó qué se traía entre manos. Y al estar a punto de verla, solo esperaba que no fuera algo peligroso. Al hacerlo, se encontró con una imagen de Kuroki vistiendo un traje deportivo bastante revelador. Ella quería saber si se veía linda. Avergonzado, Ryota comentó que tenía un ombligo erótico. Kuroki, al notar que él ya había leído el mensaje, le envió otro diciendo que no tenía problemas si guardaba la foto, ya que cómo la utilizara era algo que ella no podría saber, así que no debía preocuparse. Ryota solo planeaba verla un poco más, aunque sí admitió que nunca imaginó que Kuroki Rui iría con todo para conquistarlo. Sin embargo, todavía no entendía a qué se refería ella con aquel día. Quizás fue algo que ocurrió cuando estaban en secundaria, y si era así, solo podía pensar en una persona que podría ayudarlo, aunque tendría que esperar hasta mañana. Al día siguiente, durante el descanso, Ryota saludó a una chica. Era Tanaka quien devolvió el saludo, aunque lo hizo como lo haría un otaku. De inmediato, él le pidió que no dijera eso mientras estaban en la escuela, a lo que ella se disculpó, pues no era su intención. Fue solo un reflejo. Entonces, retomando el saludo, Tanaka comentó que ya había pasado tiempo desde la última vez que se vieron. Ella era Tanaka Kanade, la única amiga otaku que Ryota tuvo en la secundaria. Tanaka mencionó que el día parecía estar algo nublado, pero Ryota la interrumpió diciendo que no había ido para tener una conversación de ancianos con ella. Algo alterado, agregó que como se conocían desde hacía tanto, quería que lo escuchara con atención y sobre todo, que le creyera. Sorprendida, Tanaka le dijo que lo entendía. Después de oírlo, ella le preguntó por qué pensaba que sabía a qué se refería Kuroki con aquel día. Si era imposible que una solitaria como ella supiera algo así. Ryota le dio la razón, pero ella le preguntó si no se le había ocurrido nada. Tal vez en algún momento ayudó a Kuroki. Desanimado, Ryota aclaró que, para empezar, no había nada entre él y Kuroki. Nada que se asemeje a una comedia romántica, porque él nunca ha rescatado a una bella heroína. Al oírlo, Tanaka comentó que quizá Kuroki estaba mintiendo, pues tampoco podía imaginarlo salvando a alguien. Sin embargo, justo después de decirlo, tuvo una revelación. Entonces, con un brillo en los ojos, le dijo a Ryota que creía saber de qué se trataba. Dudando, Ryota le preguntó si hablaba en serio. Tanaka le recordó que había formado parte del comité de radiodifusión en la secundaria, y cuando estaban en el segundo acto de la graduación, ese día ocurrió un incidente. Mientras se preparaban para la siguiente transmisión, el discurso de despedida de los alumnos, la persona a cargo de leerlo era Kuroki, pero, al parecer, había olvidado el papel donde tenía escrito su discurso, lo que provocó una pequeña conmoción tras bastidores, porque incluso para Kuroki sería imposible darlo sin sus notas. Al escucharla, Ryota mencionó que no lo sabía, porque recordando mejor, ese día se quedó dormido, se cayó de la silla y como todos pensaron que estaba mal de salud, lo llevaron al hospital. Tanaka, al oír eso, dijo que si así fue como ocurrió, entonces ambos eventos estaban conectados. Cuando él se quedó dormido, el caso de Kuroki se resolvió incluso antes de comenzar. Sin entender del todo, Ryota le pidió que se explicara, y Tanaka le dijo que, debido a que él se había quedado dormido, el evento se retrasó unos minutos. Durante ese tiempo, Kuroki aprovechó para ir por sus notas, y así pudo dar su discurso sin problemas. Ryota preguntó si, aquel día, se refería realmente a eso, y Tanaka respondió que era muy probable. Fue entonces cuando él comprendió que Kuroki pensaba que, gracias a él, había podido salir bien de aquella situación, y por eso lo tenía en tan alta estima. Esa era la razón por la que lo había estado observando durante tantos años. Tras entenderlo, Ryota no podía creerlo. Pero justo entonces, Tanaka llamó su atención y con cierta timidez le preguntó si eso significaba que él se le declaró a Kuroki. De inmediato, él aclaró que no era así. Ella sonrió y dijo que ya lo sabía, porque no había forma de que él se declarara.
Ryota le devolvió la pregunta, queriendo saber si ella tenía a alguien. Avergonzada, Tanaka confesó que solo le interesaba el mundo 2D y que ahora apoyaba a un chico VTuber. Ryota no podía creer que ella también prefiriera el mundo 2D. Con una sonrisa, comentó que al final, ninguno de los dos había cambiado. Eso hizo que Tanaka inflara las mejillas en un pequeño puchero, y seguido se despidió de él. Ryota también se despidió, agradeciendo su ayuda, aunque se quedó pensando si había dicho algo que la molestara. Mientras caminaba de regreso a clases, Ryota ya se sentía mejor gracias a Tanaka. Sin embargo, al llegar al aula, vio algo que no esperaba. Miyama estaba en su asiento conversando con Ichinose y Kuroki. Que se sentara allí le resultaba incómodo, y solo esperaba que se diera cuenta de la situación. Por fortuna lo notó. Se disculpó con Ryota por usar su lugar, pero eso llamó la atención de las otras dos, ya que lo había llamado por su nombre. Ryota no podía creer que lo llamara por su nombre frente a ellas. Era obvio que las cosas se complicarían. De inmediato, Kuroki preguntó desde cuándo lo llamaba así. Miyama se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era tarde. Con una mirada amenazante, Kuroki se acercó y repitió la pregunta. Nerviosa, Miyama explicó que solía llamar a los chicos por su nombre de pila. Ryota pensó que esa había sido una maravillosa jugada. Ella siguió diciendo que era una costumbre, porque siempre llamaba así a su novio. Pero entonces Ichinose intervino y preguntó cuál era el nombre de ese supuesto novio. Miyama no esperaba esa pregunta, y el único nombre que se le ocurrió fue Youta. Al oírlo, Ryota no podía creer que dijera un nombre tan parecido al suyo. Kuroki también notó la coincidencia y comentó que Yuta y Ryota sonaban demasiado similar. Ichinose, por su parte, mencionó que nunca imaginó que Miyama dijera el nombre de su novio. Ella respondió que era porque pensó que no les interesaba. Aunque aún tenía sus dudas, Ichinose le pidió que regresara a su asiento. Cuando todo pareció calmarse, Ryota soltó un suspiro de alivio. Después de todo, Kuroki era demasiado astuta y Miyama demasiado despreocupada. Por eso, la existencia de Ichinose entre esas dos, en verdad, era importante. Mientras se sentaba, Ryota notó que su asiento tenía un olor agradable, y además la silla estaba calientita. Era el calor de las pompis, de Miyama. En cierto modo, lo hacía sentir tranquilo, pero justo entonces, notó la mirada de Kuroki, tan intensa que parecía verlo hasta el alma. Antes de volver a su lugar, Miyama se acercó a Ryota y le susurró que no olvidara su promesa. Eso lo tomó por sorpresa, incluso lo hizo emocionarse un poco. Pero justo en ese momento, Ichinose le preguntó cómo era que ahora se llevaba tan bien con Miyama, todo mientras mostraba con sutileza el potencial de sus muslos. Ryota no podía creer que ahora Ichinose también se uniera, aunque quizás todo eso era su culpa. O mejor dicho, culpa de ese lugar, porque ahora estaba rodeado por esas tres bellezas, y no tenía idea de cómo sobrellevarlo. Incluso ahora, las tres parecían tener toda su atención puesta en él, lo que lo hizo suspirar. El camino por delante se veía complicado. Cambiando de perspectiva, vemos a Tanaka recostada en su asiento. Mientras observaba a Ryota, murmuró que era un tonto. Más tarde, cuando estaba por irse a casa, Ryota pasó junto a unas chicas que hablaban de ir a una cafetería. En ese momento recordó lo que Miyama le había susurrado y se preguntó cuándo iría por un café con ella. Justo entonces, las voces emocionadas de unos chicos llamaron su atención, y al mirar en esa dirección, vio a Miyama corriendo hacia él. Confundido preguntó qué estaba pasando. Pese a lo agotada que estaba, ella le dijo que él era de lo peor. Eso hizo que Ryota se preguntara si acaso estaba molesta. Así llegamos al final de este resumen. Si quieren saber cómo continúa la historia, no olviden dejar su me gusta para ver cuánto apoyo recibe el video. Sin más que decir, nos vemos en otro video.